¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su programa La parte fiscal de las finanzas del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, Sergio Ledesma, maestro en Derecho Fiscal, doctor, y ahorita él nos va a presentar sus credenciales. Un buen amigo que todos ustedes ya conocen en el Colegio de Contadores Públicos. Desafortunadamente, el buen amigo Rafael no pudo asistir, presidente del colegio, no pudo asistir el día de hoy, pero bueno, les deja un cordial saludo y desde aquí nuestro sincero saludo también a él, que todo salga muy bien en sus reuniones que tenía previamente programadas para el colegio, precisamente. Y también nos acompaña mi buen amigo Omar Pérez. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Sergio, bienvenido. A la orden, amigo. Y déjenme un poco platicarles a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y de repente dejarnos ahí sus comentarios y críticas. El día de hoy vamos a abordar el tema de las propuestas de reformas fiscales. Este programa se está grabando por aquí de un lunes 22 de septiembre del 2025. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar, pero permítanmelo decirlo de esta manera. La propuesta que traemos esta tarde, donde vamos a abordar ciertos temas, es con la intención de que ustedes, amigos, amigas, puedan tener una visión de lo que es una propuesta. No es venir a leer la propuesta, porque eso pues lo dejamos para los académicos, ¿verdad? Nada más que den lectura y se acabó. No, aquí vamos a hacer un análisis, no de toda la propuesta porque es bastante amplia, pero sí de ciertos temas que nos llaman la atención, lo vamos a seccionar. El día de hoy vamos a abordar 3 propuestas legislativas a reformas al Código Fiscal de la Federación, que tienen que ver con el tema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y por ahí un rechazo, una oposición por parte de las autoridades para que podamos lograrlo. En otro momento vamos a estar platicando de ciertos requisitos que van a tener que cumplirse en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Hay 3 elementos que por ahí se están incorporando que hay que ver cómo se va a dar el tratamiento. Y naturalmente, derivado de esa propuesta que vendría siendo, ahorita lo vamos a ver, a uno de los artículos que es el 29A del Código Fiscal de la Federación, pues de repente viene una tercera propuesta por parte de la autoridad, en este caso una facultad de comprobación por ahí bastante interesante relacionada con la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Es decir, retoman estos requisitos y los va a supervisar. La autoridad va a supervisar, a tener facultades para poder analizar que se cumplan con estos nuevos requisitos que se van a implementar. Entonces, esa es la intención de esta tarde, poderles ejercer a través de un análisis, propuestas de qué datos tenemos que tomar en consideración para lo que pudiera evidentemente y eventualmente suceder, que es la aprobación de estas reformas, que dicho sea de paso, pues está previsto con entrada en vigor para el ejercicio fiscal del 2026 y pues todo indica que llegan para quedarse. Entonces, en este sentido, mi estimado Sergio, mi estimado Omar, si me lo permiten, vamos poniendo un poco el contexto. Exclusivamente vamos a hablar de unas propuestas por aquí. Aquí tenemos todos nuestros apuntes. Ustedes van a poder ver que tenemos nuestros apuntes porque es un tema de análisis donde hay propuestas a diferentes artículos. Vamos a empezar por el primero de ellos que estaría interesante analizar, mi estimado Sergio. A ver, por ahí la propuesta está retomando un tema relacionado con temas de delitos. El Estado mexicano hoy está volteando a ver la práctica de venta de facturas, porque así lo conocemos coloquialmente, y la compra de facturas. Y pues esto lleva al Estado a voltear a ver qué está sucediendo en las estructuras corporativas, y en particularmente una de las propuestas que está realizando el Estado es de repente decir: hey, mira, yo ya vi que estuviste en esta empresa y ahora quieres crear otra empresa con similares características, mi hermano, ¿no? Te dice. Sí. Entonces yo estoy detectando que como Estado, que esa es una práctica común que se viene dando. Ya funcionaste con una sociedad y dado el momento creas otra sociedad, ¿no? Es decir, cuando reprobaste el examen te vas al nuevo salón, ¿no? Eso el Estado ya lo estaba vigilando. Y para que le ponga un control, decirlo como es, lo que está proponiendo el Estado es incorporar la fracción 14ª al apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. En resumen, lo que dice esta propuesta es básicamente identificar accionistas, a socios, a personas que forman parte de las sociedades
que en 2 momentos hayan participado con una empresa que posiblemente no superó el 69B, cayó por operaciones simuladas o en su defecto cayó en cualquiera de las hipótesis que establece el artículo 17H de Código Fiscal de la Federación, que dicho sea de paso, tiene que ver con la cancelación de los certificados de sellos digital en sus diferentes fracciones. Es decir, ya que identificaron una empresa que incurrió en simulación de operaciones, nos ponen un candado para los próximos socios, accionistas o personas relacionadas con la empresa para ir a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyente. Hasta ahí creo que no hay duda, ¿verdad? En ese sentido viene un poco la propuesta. Pero a mí sí me gustaría plantearles a ustedes algunas dudas para efectos de que se conozca de qué estamos hablando, en la que ustedes me puedan apoyar. A ver, esta propuesta de reforma, ¿a quién estaría limitando? ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes son los que aparecen en esa imposibilidad? Yo creo que, bueno, como ven, el tema es realmente importante, amigo, como dices, pero viene esta restricción hacia figuras que bien en un primer momento podrían ser delictivas, ¿sí? Porque sabemos que el delito es hasta que verdaderamente se compruebe. Okay. Pero mientras, ante las presunciones de operaciones inexistentes, que como sabemos tiene una historia bien importante a partir del 2014. Así es. Sí, donde se comenzó a bloquear esta práctica de la compra-venta de facturas que amparaban estas operaciones inexistentes. Y a partir de ahí, en la historia se fueron dando conductas también bien especiales de personas que a veces utilizaban a otros para poder realizar estas conductas a través de empresas. Testaferros. Y normalmente tenerlo a partir de empresas que se le llamaban incluso fantasma, ¿no? ¿Y qué tan fantasmas eran? Esa es otra historia. Finalmente iríamos con las operaciones. ¿Y a quiénes pretende limitar por hoy? Es precisamente que las personas que pueden participar en una persona moral, en una sociedad que realiza estas prácticas, pues no puedan pertenecer a otra cuando ya no lo pudieron hacer en una, ¿sí? Claro. Sobre todo porque los vigilaron, los observaron, los sancionaron y a la propia sociedad. Entonces, principalmente van a caber los socios, los accionistas, los representantes legales, que es una parte bien importante aquí también que debe tomarse en consideración, pero todos ellos tienen una figura perfectamente definida. Y en esta parte lo refiere y salpica, diríamos, a otros tantos que pudieran participar en una persona moral, como referir a aquellos que formen parte incluso de una estructura corporativa. Claro. Y luego decir, ay caray, ¿quiénes son esos que forman parte de una estructura corporativa en una empresa, no? Y creo que, a reserva de discutirlo aquí más ampliamente, pues creo que podrían caber incluso los consejeros de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque aunque no pone otras características, en realidad la estructura corporativa abarca desde ahí, en mi opinión. Entonces, creo que habría que observar que son esos los primeros sujetos a los que pretende. Pero la parte es que, ¿no?, siempre y cuando hayan participado en esas conductas que platicabas, ¿no? No, y de hecho traes el fundamento legal. Sí. Creo que para efectos de ejemplificar de lo que estamos hablando, podríamos darle lectura, si me lo permites. Sí, claro. La propuesta realmente dice así, o sea, estamos hablando de que van a modificar incorporándole una fracción 14ª, ¿no? A este apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Me voy a permitir leerlo para ver cómo va quedando. Lo interesante de esta lectura que vamos a dar tiene que ver con el antecedente, con la exposición de motivos, porque la exposición de motivos va fortaleciendo el por qué va a llegar a esta relación. Claro. Va a justificar la razón del por qué llega a este punto. Pero vale la pena también aclarar hasta quién puede alcanzar. Vean ustedes, dice, se incorpora es una facultad, dice, fracción 14ª, negar la inscripción de personas morales en el Registro Federal de Contribuyentes cuando detecte que su representante legal, conforme al artículo 19, primer párrafo de este código, algún socio o accionista o cualquier persona que forme parte de su estructura orgánica conforme a sus estatutos, y ahí abre punto, o legislación bajo la cual se constituyeron, se ubique en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 17H, cancelación de certificados sellos digital, fracciones 10ª, 11ª, 12ª o 13ª, o 69.
12º párrafo, fracciones primera a la cuarta y novena de este código, y que no haya corregido su situación fiscal. Y ahí, mi estimado Omar, me gustaría que puntualicemos: no haya corregido su situación fiscal. Luego viene punto y coma: o bien que dicho representante, socio, accionista o persona forme parte de otra persona moral que se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos, que no haya corregido su situación fiscal. Desde esa panorámica, al parecer, a lo que podemos rescatar una figura que me llama mucho la atención. ¿A quiénes se está refiriendo cuando dice a esas personas que formen parte de su estructura orgánica? Porque me queda claro los accionistas y los socios cómo nacen. Están muy definidos. Están muy definidos. Pero ¿de quién estamos hablando cuando habla de otras personas o cualquier persona que forme parte de su estructura orgánica? ¿Quiénes podrían ser estas personas? Bueno, de entrada, como mencionas, rescatando desde la exposición de motivos y que entendamos que se trata de una medida preventiva y excluyente, en la exposición de motivos dicen que la intención es cerrar el paso a la reincidencia de esquemas de simulación fiscal mediante la creación de nuevas empresas fachada autoestaferros. Entonces, si nosotros entendemos que la exposición de motivos es totalmente restrictiva, o sea, vamos a tener que hacer una interpretación lo más amplia posible de los que están incluidos dentro de lo que intentan definir. Porque bueno, la definición no solamente la tenemos que entender de lo que dice de forma literal la fracción 14, sino que además deberemos de irnos a las fracciones del 17H y al 69 en sus párrafos y sus fracciones para ver allá qué habla de personas también. Que dicho sea de paso, lo que aclaran esos dos artículos tiene que ver con las conductas de las sociedades. Es decir, te voy a restringir 17H, va a quedar restringido cuando no hayas demostrado que estás fuera de los supuestos del 69. Y que realmente es la cancelación en el 17H. Estás cancelando, sería el extremo. Ahí ya te aplicaron la ley, ¿no? Ahí ya te aplicaron la ley. Entonces, o en 69, que tiene que ver con la transmisión de las pérdidas fiscales, estructuras, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos dos ¿sí? apartados. Entonces, ahí tu empresa ya estaba en ese problema. No, pero lo interesante ahí es, ¿ya quedó firme o estás dentro del proceso? Y si estás dentro del proceso, ya quedó firme, no podrías acudir a solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes por esta limitante que encontramos en la fracción 14ª. Sí, que la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes son estas porque personas? Bueno, de manera directa habla de cualquier persona moral, pero eso lo entendemos dirigido al que está intentando inscribirse ahorita. Así es. Pero eso a su vez, ese es el efecto. ¿Cuáles todas son las causas? Y en las causas hay un montón de personas que pueden ser causas. Claro. Y bueno, rápido dices, pues todos los que son EFOS o EDOS, porque aquí no distingue si usó o si vendió. Claro. Aquí es parejo, o sea, si usó o vendió, si eres EFO o EDO, estás ahí. Pero porque lo llevan los dos supuestos de no haber desvirtuado o comprobado la operación. Ambos. Entonces, ambos. Si usó o si vendió, los dos están dentro de la causal. Y todas las personas que estén en esa causal, accionistas, administradores, inclusive hasta contadores públicos. Por eso te decía que cuando hablábamos de la redacción, como incluye conceptos tan ambiguos como el vínculo, cuando te habla de la estructura orgánica, la conducta sistemática o la participación indirecta, que eso lo vas a rescatar de las otras fracciones y de los otros artículos, pues bueno, te puede incluir a representantes legales, a socios, administradores, a gerentes, o inclusive a terceros relacionados por parentesco o negocios. Pero ahí yo me quedaría con una duda. ¿Cómo llegamos a ese punto de lo que dice Omar? Desde mi punto de vista tendría que estar en la parte orgánica de la empresa. Y además yo creo que ahí lo limita también un poquito porque también lo refiere a que se incluye, que esté en los estatutos. Así es en la parte orgánica, así es. Y entonces en los estatutos la primera parte que habría que es la aceptación de una asamblea en la creación, por ejemplo, o en la transmisión de la representación a una persona, representante legal, que por sí es el presidente de un consejo de administración, ¿no? Administrador Pero único. podría ser o el administrador único o dependiendo de a quién se le haya otorgado. Pero la parte especial es que yo rescataría un comisario también puede estar ahí, el que esté en los estatutos. Ahí está. Y luego aquí, parte de los fíjate cómo estatutos. con el comisario, hace rato escuchaba también cómo es
hay que tener cuidado porque hay unos que son comisarios y nunca ni Se saben. enteran. No Que se ni enteran. saben, ¿no? Ni se han enterado que son comisarios. Porque la designación de comisario no necesita la aceptación ante La el notario. aceptación ante notario. Así es. Está curioso esa figura y tienes mucha responsabilidad. Pero fíjate, vamos viendo. A ver, a mí me queda claro que cuando hablamos del socio, el accionista, y está muy definido. Pero yo me quedo con esta parte. Cualquier persona que forme parte de su estructura orgánica conforme a sus estatutos. Que forme parte conforme a sus estatutos. Conforme. A ver, La primera parte que habría que revisar es cuál es el alcance de los estatutos. Voltear a ver los estatutos. Tú y la autoridad. por supuesto, primera recomendación con esta, independientemente que pase o no, sería voltear a ver precisamente esos estatutos. Es que aquí hay una ambigüedad, es la parte que a lo mejor no me he dado a explicar. Hay una ambigüedad. Tú estás hablando de los estatutos de la persona, de una persona moral en específica, pero cuando te vas al último renglón donde te habla de dicho representante, socio, accionista o persona que forma parte de otra moral que se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos, no menciona que sea por parte de estatutos. No, No, porque sí, ahí dice, lo va a no, vincular, no lo ahí dice. lo va a vincular Esa es otra forma. a la realidad de la otra persona Así es. moral y el vínculo que él pudiera tener allá. Sí, pero no distingue que esa persona allá tercero tenga que formar parte de ella por sus estatutos. No Sí, lo distingue así, de forma sí, expresa. Aquí no, y además se entiende perfectamente porque aquí a quien se está refiriendo, quien lo debe tener en los estatutos, es la que pretende inscribirse en este Así momento. es. Y no la que le causa el problema. Así es, Por así eso, es. en la que le causa el problema, por eso reitero que allá en la que le causa el problema no dice que forme parte de ella por sus estatutos. Claro, Nada más dice que forme parte de ella. porque ya puede estar en aquella. Sí, o sea, ¿y cómo puede formar parte de ella? Pues puede estar en sus estatutos, o puede ser un proveedor, o puede ser un cliente, o puede ser el mejor amigo del administrador, no lo sabemos, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. En el primer apartado sí es muy claro. Sí, es muy claro. Vas con tu empresa, la tienes ahí, llevas tus estatutos y la autoridad detecta, dice, hey, espérame, representante legal, apareces de aquel lado, socio, apareces de aquel lado, accionista de aquel lado, cualquier persona. Yo te voy a decir por qué insisto en esto de cualquier persona. Aparecen estos estatutos que quieres inscribir. No puedes. Y la pregunta es, ¿por qué no puedo? Porque resulta ser que continúa en su punto y coma y dice, o bien que dicho representante, socio, accionista o persona que forme parte de otra persona moral que se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos y fracciones antes referidos. ¿Qué quiere decir? Es que ya perteneces a una que le siguieron este procedimiento. Sí, y sí. esa es la limitante, te dice, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con esto? A ver, mi pregunta a donde quiero llegar con esta parte, ¿de quiénes forman parte? ¿Qué sucede con aquellos pagos que le haces a consejeros? Sí, consejeros Es una práctica muy común. Consejeros Los independientes asimilados en a el salarios. gobierno corporativo. Sí, del artículo 94. 94, Los consejeros sí. de consejo de administración o consejo de vigilancia que le entregas los asimilados. Así es. Y con ellos entonces habría que ver qué participación están teniendo respecto de esta empresa, esta persona moral que se quiere inscribir. Por supuesto. Socio accionista, ¿sí? Y entonces o simplemente está participando como consejero. Por supuesto, Sí, porque esa como consejero. otra persona. Esa es ¿Y otra. qué pasaría luego si ese propio consejo no está siendo reconocido plenamente en sus estatutos? Porque en principio el consejo está establecido con un presidente, secretario, tesorero, si queremos vocales u otras figuras, Así pero es. están en la Constitución, Así es. ¿sí? de la propia sociedad, perfectamente identificados. Y habrá entonces aquellos que de hecho estén participando en un consejo y perciban emolumentos. Te voy a decir un caso muy práctico. Artículo 181 de Ley General de Sociedades Mercantiles te reconoce en una Asamblea General Ordinaria la designación de emolumentos a sus administradores y todas estas personas que forman parte de la empresa. ¿Qué va a suceder con ellos? Es decir, si tienes a un consejero que pasaste en una Asamblea Ordinaria y le pagas además asimilados de acuerdo al 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues en teoría pareciera que él está impedido. Ejemplo, yo soy consejero de la empresa fulanita de tal y resulta ser que esta empresa fulanita de tal cayó en cualquiera de las hipótesis del 17 o 69. Le ejercieron cualquier facultad y no la libró o no la está librando.
Yo, sin saber esa situación, voy y quiero constituir mi empresa. Yo aparezco como administrador único de esta empresa a la que voy a ir a constituir. Y ahí me entero que de repente me dice la autoridad: hey, Fernando, no puedes porque en aquella figuras como consejero. Llega hasta ahí. Porque tú, Omar, te aventuraste a decir hasta los hijos. No, y es que no me arrepiento, porque te voy a decir, tú eres abogado. No me retracto. Y no me retracto, tú eres abogado. Y te voy a contestar con una pregunta, tú eres abogado. ¿Y si tienes un poder de representación legal para pleitos y cobranzas? Para mí no forma parte... Eres representante legal. Eres apoderado. Ahora, no, porque ahí eres apoderado. Ahora hay que ver la diferencia entre el apoderado y el representante. Claro, artículo 10 de la ley general es apoderado legal. Entonces, ¿Y si le sumas el de administración? Buena Sigue pregunta. siendo apoderado. Pero es apoderado, pero no formas parte de la estructura orgánica. Porque fue voluntad de esta asamblea concederte el poder para que ejerzas ciertas situaciones civiles. Ciertas actividades civiles. En representación de la esfera de la jurídica asamblea, claro. de esa persona moral. De esa persona. Entonces no formas parte del pero de la orgánica. representas. Porque aquí es simplemente representante legal. Pero eres apoderado. Yo me quedaría con... Habría que estudiar esa figura porque precisamente la intención con esto es que abramos esos foros de discusión donde... que cuando estás en presencia de un representante legal, porque la legislación es muy clara, la representación legal en las sociedades mercantiles viene con ciertas características, mientras que el apoderado legal viene con otras características, ¿no? Entonces el representante legal per se es pues aquel que preside el consejo de administración o quien ejerce la administración única dentro de una sociedad, ¿no? Sí, yo aquí me regresaría tantito en esta parte porque el supuesto entonces es hacia quiénes, ¿no? En un primer momento se refiere a las personas físicas, Totalmente. socios, accionistas que Así van a ser parte de, o que son parte de esa persona moral. Así Y es. que esa persona física como tal se encuentra en los supuestos establecidos ahí del 17H y Así las es. fracciones que ya mencionabas. Así es. Y la otra es que esté dentro de en los estatutos, en su estructura orgánica. O que por ley O que por aparezca. ley, y aquí es el ejemplo de donde lo atrae, ¿no? De comisario, ajá. claro. O otro, al que le vas a asignar emolumentos o lo designas Artículo 181. desde allá en lo práctico por el 181 Así es. de la ley. Entonces, en esa primera parte se refiere a las personas físicas que son integrantes de esta persona moral que se va a inscribir o Así que es. pretende inscribirse. Sí, ahí está. Y luego, la segunda parte es otro supuesto. Claro. Dice, está bien, tú como persona física no lo estás. Está bien, tú no estás en los supuestos de los 17H. No, del para 17H. nada. Pero una persona moral a donde la que estás, tú perteneces así es. es así. Es así. Entonces, eso a quien limita de manera indirecta a la persona moral que pretende inscribirse por culpa tuya, Claro. que te afectó a ti el pertenecer a Por aquella supuesto. empresa. Ese es el camino Así que es. yo Los tres trazaría. vamos a formar una sociedad. Yo lo trazaría. Pero yo, Fernando, pertenezco a una empresa a la cual le aplicaron la legislación y cayó en los supuestos del 17H o del 69, en las fracciones que dice la propuesta, ¿no? Entonces, yo llego con ustedes, señores, ¿qué les parece? Armamos una empresa, vamos con el notario, vamos con él, que lo tuvimos de invitado hace unas sesiones, y de repente vamos con él y le decimos, oye, queremos constituirnos como empresa. O sea, perfecto, dice. Ahí él no tiene problema. Y de repente me dice, no, espérate, ya te constituiste, agarro mi constitutiva y me voy al registro federal de contribuyentes a solicitar la inscripción en el RFC y me dicen ahí, hey, no puedes. No puedo, ¿qué? No puedes inscribir a la sociedad. Ah, caray, ¿por qué? Porque Fernando está apareciendo en una empresa que ya lo contaminó. Sí, Ya viene contaminado. Y por esa parte hay que recordar que el mismo artículo 27 establece esa obligación de inscribir a los socios integrantes o a los accionistas integrantes de una persona moral. Por tanto, están perfectamente identificados en su participación en otras. Así es, sí, pues, por eso el reporte que necesita el Servicio de Administración Tributaria de la actualización de los socios. Así es. Pero llegas hasta socios accionistas, pero no llegas a los demás. Sí. Y en los demás personas es donde yo diría, bueno, no era socio de aquella empresa. No te preocupes, no necesitaba ser socio ni accionista. Era vocal. Cumplías una función orgánica. Eras vocal, eras comisario, eras parte de esa sociedad. Es más, ganabas por asimilados, brother. Fuiste consejero independiente Y formabas parte, tomabas decisiones. en el comité jurídico.
Sí. Y bueno, aventurarse ya, como dice Omar, es, oye, ¿y qué pasa si te dicen, no, es que eres apoderado? Yo lo vería demasiado agresivo, que llegue hasta ese punto. Yo me quedo con esa primera aseveración de que no alcanzaría el apoderado legal a estar involucrado. Porque el apoderado legal cumple mandatos específicos. Así es. ¿En nombre del representante o de la persona moral? Y son civiles, ¿no? Ni siquiera me aplica la legislación mercantil, porque un mandato pues, es meramente civil. Estoy recibiendo actos de dominio, actos de administración, pleitos y cobranzas y actos de dominio, son civiles, ¿no? No alcanzaría desde mi punto de vista que pudieran limitarme porque aparecí en una empresa que salió contaminada. Si no sabes cuándo volvemos a aceptar poderes, pues nunca, ¿no? O sea, no, digo, y habría que hay que estudiarlo con mucho detenimiento porque acabas de hacer un comentario clave. Son poderes derivados, se entiende claramente que estás realizando actividades en nombre del representante legal de la empresa. Pero si tus poderes fueron nombrados en asamblea, que realmente, por ejemplo, quien tiene facultades, pues ahí quien puede determinar poderes, ¿no? Sí, o sea, digo, normal, por ejemplo, una persona moral, generalmente las extranjeras, nombran en asamblea, nombran poderes de su gerente general, pero también nombran poderes del otro gerente y pero de ahí ya formaría 3, 4, 5 personas en la... una misma persona moral, en una misma asamblea. Bueno, ahí ya formaría parte de la orgánica, ¿no? O sea, ahí ya ese gerente ya forma parte de la... No, de pero la yo he visto orgánica, poderes de abogados que se dieron en asamblea de accionistas. ¿Ah, sí? Sí, donde... Y muchos. Sí. Muchos, pero a ver, hasta ese momento, ¿hasta dónde le hace ser un representante legal de estos a los que se refiere? Habría que ver, por eso y que por eso bien dices tú que redactados. habría que hacer un análisis muy exhaustivo en esa línea entre un apoderado y, y que sea el apoderado, el delegado o el originario. Sí, que vienes de un poder derivado, que es el que te dio... la asamblea le da a alguien y luego ese alguien te deriva a ti ciertas facultades de las que él tiene. Excelente. Pero si te los entregaron directas... Ahora, preguntas para ir cerrando esta primera parte. A ver, el contador público mayormente está involucrado con la empresa, ¿no? ¿Qué tiene que empezar a cuidar con esta redacción en esta propuesta de reforma legislativa? Es decir, ¿valdría la pena de repente decir, a ver, quiénes aparecen en los estatutos y quiénes aparecen en la parte orgánica de la empresa y de ahí empezar a descartar? ¿Valdría la pena hacer ese ejercicio preventivo? Sí, claro, sí, sin duda. Hay que, y al final vas a tener que hacer, vas a tener que tener una mayor diligencia en tus relaciones comerciales y corporativas. Y empecemos por no tener operaciones del 69, ¿no? Creo que esa es básica. Para empezar. Para empezar, o sea, que yo creo porque que hay personas que todavía no lo entienden. En esta parte, sí, como dices, el contador tiene una cercanía normalmente con la empresa y el asunto es hasta dónde es el contador o es el asesor fiscal o es un asesor más amplio. Porque desafortunadamente a veces nos limitamos en algunos aspectos, ¿no? El contador que hace simplemente la contabilidad tal vez no haga un análisis del artículo 27 porque acude simplemente a la inscripción. Que realmente yo creo que sería importante invitar a nuestros colegas a que le echen un ojo muy bien a estos alcances que tiene y sobre todo que somos asesores, tenemos que recomendar el correcto cumplimiento de la ley. Y en este primer momento habría que confesar un poquito a aquellos que han constituido una sociedad, sí, para preguntarles si no están en ninguno de estos supuestos que le vincule incluso a otra empresa o de manera personal, para que al momento de inscribir a la empresa no se le restrinja o no se vea retrasado ese trámite. ¿No? Y como bien mencionas, tenemos una labor de concientización y también una labor importante para la aceptación de clientes. Aquí en este lugar tenemos presente a muchos colegas contadores públicos que hacen muy bien su trabajo y en el anecdotario está el cliente que alguna vez llegó a la oficina y me dijo, oiga, contador, es que quiero que usted sea de hoy en adelante mi asesor fiscal y mi contador. Caray, ¿por qué? Pues no, es que con el que me atiende no me deja meter facturas para bajar mis impuestos. Qué malo es. Qué mal contado. Aquí es un aspecto raro, ¿no? Lo primero es que se te abren los ojitos así, ¿cómo? Sí, es que pues yo con el contador que estaba antes de él, pues él nomás me decía que había que hacer tanto de impuestos y él me consiguió una factura y yo ya no pagaba nada.
Y ahora con el que estoy, pues me dice que eso está prohibido y tengo que estar pagando y pues yo no quiero hacer eso. Entonces, pues yo sé que pues, yo quiero ver que usted si hace, pues, me hace la contabilidad para que no vuelva yo a pagar. Le digo, no, pues se equivocó de ventanilla, joven. Sí, claro. Fíjate, me hace recordar, aunque sea rápido esta anécdota, pero en el 2013 y 14, donde estábamos platicando de la introducción del 69B, Ajá. era en una entrevista de radio y decía precisamente cuál era la razón del 69 para que no compraran y vendieran facturas con esos alcances. Ok. Pues no habló una señora y dijo, ahora que ya nos quitaron eso de las facturas, ¿ahora cómo le vamos a hacer? Entonces el asunto es de que la gente piensa que es correcto. Así es. No, Sí, es correcto. entonces bien dices tú, hay que concientizarles y llevarles en una cultura tributaria acertada. Y es el Sí, primer punto, y hacerles midiéndole entender que se el midan las 69B consecuencias. es malo. Claro. Y que no lo pueden llevar a cabo. Entonces, Sí, claro. ese es el primer punto de partida y completo. elemental. Y que nos lleva en este sentido, Sí. fíjate, cómo estas reglas en realidad son malas. No, no, a mí, desde Estrictamente el punto, no, no. estrictamente no son malas. El problema va a ser en cuanto a los criterios de los funcionarios cuando Cuando te actúan lo en aplican. primer momento. Sí. Sí, o cuando no quieran entender razones, que sí las tengas, sí, y sigan en la suposición. Es ahí el momento que me parece que es donde se contrapone un poquito. Pero y por ya eso la gente caes lo en ve la agresivo. subjetividad, ¿no? O sea, Ya ya ese- caes en- ese- ya es subjetivo, muy el subjetivo, problema es que puede sí ser se deja a detenido, veces ¿no? en ese riesgo. Sí, por supuesto. Pero, a ver, Y seguimos, ¿no? Bueno, ahora, siguiente paso que van a tener que hacer y rápido es, hay que revisar el historial societario y de representación legal. claro. Hay Sí. que echarnos un clavado a la historia societaria y viene una área de oportunidad para los abogados y para algunos colegas contadores que también están muy cerca de los abogados. Hay que revisar que exista. Yo te puedo apostar que si vamos a revisar la historia societaria de la gran mayoría de los clientes que no se dictaminan, esa historia societaria no existe. ¿No? Porque no se tiene el cuidado suficiente incluso de llevarla, ¿no? Sí, o sea, no existe. ¿no? Y yo creo que por eso algunas de otras partes dentro de estas adecuaciones en el Código Fiscal, el preguntarle al notario, oye, ¿sí constituiste esa sociedad que me están trayendo aquí? Claro. Una facultad adicional que está teniendo, ¿no? Me salí del tema, pero es... No, por- está- sí, está- pero está creo que hay que aunado. vincularlo en Hay ese que- alcance. por entonces, supuesto. es un punto de partida. Existe esa historia y si existe hay que revisarla. Y en ese revisar, bueno, pues vamos a tener que ahora acreditar con documentales cuando nos desvinculamos de esas personas. Actas notariales, renuncias, revocaciones de poderes, inclusive, o sea, yo hace un momento durante el intermedio platicábamos, oye, hay que solicitarles hasta una constancia negativa de vinculaciones cuando sea posible. O sea, decirle, oye, ¿verdad que en tal fecha dejaste de realizar la labor de consejero independiente en mi empresa? El problema es muy amplio y ya lo veríamos ya a detalle, pero en un primer momento viene con estas características. Sin embargo, pues si lo dices bien, habría que hacer un análisis más profundo en cuanto habrá una violación a la retroactividad regulada en el 14 segundo párrafo de la Constitución Política, es decir, a ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No te están limitando a que te constituyas libremente. No. La libre asociación está respetada. Lo que te están regulando es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Entonces, habría que discutir en un espacio si hay retroactividad o no hay retroactividad. ¿Qué les pareciera esa parte? Sí, podría ser retroactivo, amén de que se estudie con calma, ¿no? Esta figura. Yo creo que por las razones que se ha adicionado o se ha modificado esta parte, en un momento no tendría por qué ser, porque estamos hablando de una inscripción a partir de hoy y en este momento es donde se deben analizar las circunstancias precisas, ¿sí? Y finalmente después habrá que ver si se trata de una norma sustantiva o adjetiva para saber el alcance o para ver el alcance, ¿sí? De si lo puede hacer. En la sustantiva definitivamente no puede ser retroactiva, ¿sí? Y en una parte adjetiva que implique un procedimiento, Ahí sí podría ser. Podría aplicarse porque habría circunstancias que afecten a la existencia de una empresa y que puedan vulnerar a la colectividad en Es que sus intereses. está Entonces complejo. es un hilo muy delgado. Claro, porque amaneces en el 2026 con esta nueva legislación y te están incorporando una regla del juego que no existía. Claro. Pero ahora déjame que te interrumpa, pero además aquí yo creo que de hecho no se alcanzaría a dar
porque la limitante que está aquí en esta fracción es la de el registro, es la inscripción. Por eso. Y la inscripción ocurre hoy. ¿Me explico? Entonces, la situación concreta de las personas que son parte de esta persona moral pudieron haber ocurrido antes. Por supuesto, ¿sí? es a lo que voy. Sí, pudieron haber ocurrido antes. Así ¿sí? es. Pero lo que está calificando es la existencia de la persona Y 5 moral años con atrás. esos participantes. Así es. Sí, con esos participantes. Entonces, finalmente, ¿lo está haciendo retroactivo o no? O no. Ese es un Ajá. tema que vamos a analizar con mucha calma. Muy bien, señores, regresamos después de este breve corte. Hemos hablado de la primera propuesta del Código Fiscal de la Federación, particularmente hacíamos referencia a la restricción que existe en el trámite de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Por ahí en el material ustedes lo van a ver. Hicimos algún par de análisis, sobre todo tratando de hacer propositivos de qué cuidar sobre los socios, accionistas y personas relacionadas con las empresas y estudiar sus dos momentos. Que tienes que, si perteneciste a una empresa o te viste vinculado en algún momento a una empresa que cayó en alguno de los supuestos que limitan tu inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, una sola persona puede contaminar a toda la nueva empresa. Pero bueno, ya ese tema ya queda superado. Pero nos gustaría abordar otro tema que es una propuesta de reforma en el que se pretende incorporar la fracción novena al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es esto? Ese artículo 29A del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos que deben de cumplir los comprobantes fiscales por Internet, los FDI. En esta dinámica, el Ejecutivo, en una propuesta tratando de hacer sinergia con lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en el que se habla por ahí de falsos comprobantes fiscales como una posibilidad que tiene el Estado de ejercer de forma preventiva en ciertos delitos, entre ellos esta emisión de falsos comprobantes fiscales, pues de repente, señores, como que en la legislación no lo tenía contemplado. Es decir, el Código Fiscal de la Federación no nos daba las características de qué teníamos que entender por un falso comprobante fiscal. Bajo esa tesitura, la propuesta del Ejecutivo pretende que se incorpore como una fracción que es la novena, donde pues, nos piden que estos CFDI pues tengan operaciones existentes, que tengan actos jurídicos reales y que tengan por ahí operaciones verdaderas. Las repito, operaciones existentes, operaciones verdaderas o actos jurídicos reales. Si en algún momento no se reúnen estos tres requisitos o cualquiera de esos tres requisitos, por la forma en que está propuesta, yo ahí difiero la forma en que lo estamos abordando, porque utiliza o. Sí, o cualquiera de ellos. Sí. Tiene que ser uno de todos esos, no los tres. Por eso lo que decía, sí, por la forma en que está redactada es
con uno de ellos que no cumplas. No. Sí, porque si no sería ahí. O sea, con uno de los 3 que no cumplas puedes caer en falsos comprobantes fiscales. Es decir, si te demuestran que no hay operaciones existentes, si te demuestran que no hay operaciones verdaderas o te demuestran que son actos jurídicos irreales, caes en el supuesto de falsos comprobantes fiscales. No tienen que ser los 3. Fíjate que ¿Ustedes qué opinan? yo diría que como no están en la calificación de una conducta como tal, sino en requisitos de un comprobante, entonces sí cabe la disyuntiva. Y que Claro. se está ¿Uno de cada uno? se está refiriendo a uno u otro u Así otro. es. Dependiendo de lo que se trate. Estamos en lo mismo. Ajá, y en el momento en que lo pretenda calificar ya ahora sí como una conducta o una infracción o un tipo penal, ahí sí podría llegar a caber, pero en este momento son requisitos. Requisitos. ¿Tienes Del que reunir comprobante. con esos 3 requisitos? No, No. dependiendo de lo que se trate. Ese es el problema aquí con esto, así ¿no? como está redactado. Sí, donde llevarlo es que amparar, dice, tiene que amparar operaciones existentes, ¿Verdaderas? verdaderas o actos jurídicos reales. Y resulta que, aunque no lo refiero de tal forma, los 3 supuestos nos llevan a un mismo alcance. La materialidad. O sea, a una materialidad, a una parte objetiva, a una parte de la verdad, a otra parte de lo realmente existente. Y aquí es donde está o de la existencia. aquí es donde está el tema realmente, Sí. porque veamos cómo está redactado. Sí. Si así viene y lo podemos leer para efectos prácticos, dice, estamos hablando del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, se le incorporaría una fracción que es la 9ª y dice amparar operaciones existentes, Ujú. verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué pasa si la autoridad que revisa cada uno de estos puntos? Y te digo que yo aquí partiría del encabezado, artículo 29A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Requisitos. Sí. Excelente. Fracción, que ahora novena. Amparar operaciones existentes o amparar operaciones verdaderas o amparar actos jurídicos reales. Debe de contener alguna de las 3, no las 3. Ujú. Claro, ¿Y sí. ¿Cómo Alguna justificaríamos de las esa? 3, no las Fíjate, 3. y puede ser peligroso porque un acto jurídico por sí, Real. Engloba las otras sí, dos. por sí, podría llegar o sea, puede englobar la otra parte, sí Claro. lo puede englobar. Sí, por eso yo no hablo de que son actos jurídicos, o sea, que las 3 deben de cumplirse. No, puedes cumplir una u otra u otra. Y estás bien. ¿Qué te revisaría la Sí. autoridad? Si te vas a revisar qué elementos probatorios va a ser, bueno, pues elemento como tal, lo que le quieren ahora trasladar al CFDI es el estándar de materialidad y de razón de negocios. Lo quieren convertir de un documento administrativo a un instrumento probatorio sustancial. Eso es Yo lo creo que va a haber una vinculación. y a eso partir tiene implicaciones a partir del jurídicas graves. documento. A partir del documento, A partir claro. del documento. ¿Por qué? Hoy mismo existe. ¿Sí? El hecho de que una factura refiera que se ha enajenado un bien, eso es el comprobante fiscal y eso ampara una operación. Ahora la parte para demostrar este requisito tendrá que cerciorarse de que en realidad el bien existió o fue Sí. entregado. Sí, que es donde- Y entonces vamos nosotros a la materialidad de la parte objetiva. de esta Vamos discusión. a poner un ejemplo, para que si les parece bien, un ejemplo. Si quieres, ahorita A déjame ver. terminar. Entonces, estamos de acuerdo en que le quieren dar una prueba instrumental sustancial. Sí. Claro, Pero, hay que insisto, pero no solo al documento, sino sería uno de los elementos de la prueba. bueno, es el origen. ahorita vamos a ver, porque es la no, no, obligación. no. Es No, el porque es una requisito. obligación, es una obligación global de todo el comprobante. Entonces dice, si queremos amparar operaciones reales, pues entonces debemos de tener una información activa del expediente o una información preventiva o defensiva. Debes de tener un contrato o acuerdo comercial, que es el instrumento privado o Eso público, es el acto jurídico, ¿eh? ajá, donde consten las condiciones, objeto y obligaciones. Ahí está el acto jurídico. Ahí está Eso el es un acto acto jurídico jurídico. real. La orden de Y compra. diríamos, aunque no estuviera en papel. Pues la orden de compra no es per se no la es orden de un compra contrato. Ajá. y la entrega, Sí. que estén correlacionadas con el CFDI. Pero a ver, Omar, la propuesta es bien clara. Dice que tenga operaciones verdaderas, O existentes o actos jurídicos reales. Espérame. Que el Yo documento ampare eso. voy a diferir un poco de la visión por la forma que está redactada. ¿Por qué? Porque
en esencia, lo que está buscando es que al momento que te revisen ese CFDI, tu operación sea verdadera. No la puedo excluir. Ah, no, claro. No. Entonces, es vinculante. Totalmente. vinculante. Entonces, pese a que está redactada con la famosa O, ahí sí, para mí, desde mi punto de vista, no es una u otra, son las tres. No, porque no. te podrían revisar las tres. Mira, te voy a poner un ejemplo. No, porque acuérdate, aquí tenemos que ir a las reglas de las normas especiales y las generales. Ese mismo artículo tiene normas generales y tiene normas especiales. Y te pongo un ejemplo claro, la fracción tercera. Te dice que debe de tener lugar y fecha de expedición. No te dice que tenga que tener lugar o fecha de expedición. No, ahí sí es a fuerza los ahí dos. te dice es y. Lo mismo te dice con el importe en número y letra. Por eso insisto, como está redactado, porque a ver, vamos a suponer, porque esto se complementa con las facultades de 49A. Sí. Se van a complementar con las facultades del 49A. Sí. Inclusive del mismo 29A hay un procedimiento de fiscalización o de verificación de estos requisitos. A ver, yo no creo que el auditor vaya a llegar y te vaya a decir con su checklist. ¿Cuál seleccionaste, Omar? ¿Cuál quieres? ¿Operaciones existentes o operaciones verdaderas? ¿O acto jurídico? Tú dime. No. Es que yo te digo, tiene que cumplir una dependiendo del tipo de operación. No. Inclusive, y por ejemplo, y lo vuelvo a decir, fracción quinta del mismo artículo. Ajá. Te dice, debe de contener la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, o mercancías, o descripción del servicio, o del uso, o del goce. Sí. No tiene que contener todas. Pero que si te revisan la facultad, Sí. Entonces, es muy claro que es una de las tres. Sin embargo, creo que ahí yo lo puntualizaría. A ver. O sea, para que una operación exista, tiene que reunir las tres. debe ¿o no? de reunir las tres características. Entonces, pues, con lo que dice Omar, no es necesario. Diríamos que por la disyuntiva parece, o sea, no. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver. ¿Qué es lo existente? Incluso la exposición de motivos tratan explicar. de mencionar qué es lo existente, qué es lo real, qué es lo verdadero. Así es. ¿Sí? Y con la idea de alcanzar o pretender darle el alcance a estos supuestos entre lo verdadero, lo que está, ¿sí? Claro. Lo que está, dice lo que está revestido de verdad, Claro. ¿sí? ¿Y qué es la verdad? Cálmate, ¿Sí? filósofo. Finalmente es otro rollo, ¿no? Claro. Sí. Y esta parte otra vez en lo objetivo. Así es. ¿Sí? El acto jurídico por sí puede ser solamente en la operación. Es esa voluntad que estamos creando para crear las consecuencias también que pretendemos. Esas, ¿existe o no existe? ¿Sí? Claro. ¿Te quiero comprar o te quiero vender? ¿Sí? Y ahora, ¿qué te vendí? Es ¿Sí? real. ¿o Y no lo es que real? te vendí, ¿existió o no existió? ¿Es real? Y la realidad implica otra cosa que sin ir a la filosofía, Sí, claro. parecería que finalmente se tienen que cumplir los tres Tangible, aspectos para llevarnos en un aspecto de materialidad que Por por hoy supuesto. mismo se cuestiona. ¿Sí? Se cuestiona en la entrega de un bien, en la fabricación de un bien, en la prestación de servicios, como incluso finalmente se ha llegado a ese alcance máximo, ¿no? Y yo lo quisiera llevar yo incluso a este ejemplo, en la prestación de servicios, la materialidad, en realidad, que efectivamente se haya prestado el servicio. Algunos de nosotros, a veces, cobramos por hablar. ¿Y esa parte dónde quedó? ¿Me explico? Intangible, ¿Dónde está la totalmente. materialidad? Es absolutamente intangible. ¿Y de qué manera podría ¿Y es demostrarse? real? Sí. Y es Sí, real. absolutamente real. Tomó decisiones el cliente con base en lo que le asesoramos, ¿no? Claro. Sí, y aquí me gustaría, o sea, son conceptos netamente técnico-jurídicos. Así es. O sea, si hablamos de una operación existente, yo hice una correlación con tanto del texto, de la exposición de motivos, con la parte jurídica. Una operación existente significa que la transacción sí ocurrió en la realidad material. Es decir, el bien fue entregado, el servicio fue prestado o hubo una interacción comercial verificable. Así es. Y eso está desarrollado en jurisprudencia y tesis del Tribunal Fiscal. Una operación verdadera implica que no solo existió la transacción, sino que fue celebrada con un propósito legítimo y sin simulación. No debe haber interposición de personas, o sea, prestanombres. La operación no debe encubrir otra distinta, que es un acto simulado. Y no se usan facturas para respaldar movimientos ficticios o sin causa económica. Así es. Y por último, actos jurídicos reales.
Aquí se exige que el acto tenga efectos jurídicos válidos conforme al derecho civil o mercantil, es decir, que haya capacidad legal de las partes, que haya un consentimiento válido, que el objeto sea lícito, que la forma exigida sea la que se le dio acorde con la ley. Por ejemplo, una compraventa de inmuebles, pues en una escritura pública. Formalidad. Una formalidad. Entonces, pues la parte de la implicación fiscal, pues aquí te habla de un contrato firmado por una persona sin poder o entidades inexistentes, pues es nulo de pleno derecho. O es más, una compraventa pagada en efectivo es nula de pleno derecho. Hasta el monto. Por monto es Por regulado. monto. Ejemplo, ¿no? O sea, como tal, puede ser nula de pleno derecho. Y podría haber sido que sí le existe vender el terreno, pero se lo diste en $1,000,000 y te lo pagó en efectivo. Es verificable, sí, le trasladé la propiedad, sí, quería yo hacerlo, sí, yo tenía capacidad de venderlo, sí, él tenía capacidad de comprarlos, sí, pero es contrario a la ley. Que me lo haya pagado en efectivo. Habría que ver fiscal porque es real. Es real. Es existente. Sí. Y es un acto jurídico verdadero también, finalmente. En el aspecto fiscal habría que analizarlo, como dice, también cabría, porque finalmente es cierto, hay que cuidar otros detalles y no quedarnos en un círculo por de una supuesto, norma. está vinculado, Sí, claro. de una norma y verificar las consecuencias que tiene hacia otras. Así es. Pero como la ley antilavado Sí, en este así caso es, que sí, pone en el caso que- Omar, ¿no? Sí, y aquí te digo que es una problemática jurídica porque a mi consideración te está trasladando la carga probatoria del contribuyente invirtiendo el principio de presunción de licitud. Pero eso ya está súper cuestionado. O sea, Sí. de hecho, la forma en que está redactada el Código Fiscal de la Federación, salvo prueba en contrario que dice, Bueno, eso siempre nos va a remitir la carga de la prueba, nos va a hacer resentir la carga de la prueba. Sí, pero en situaciones muy particulares del 55. Pero no en toda tu contabilidad. Sí, pero fíjate como en esta No, parte es bueno, 68 del 68 código, del donde te dice deberían que la es verdadero. presunción de legalidad Así de es, todos los de actos todo o lo resoluciones, todo. Sí. donde realmente yo puedo negar. ¿Qué es lo que voy a negar? La autoridad va a presumir, está ante una presunción de que no se cumple con esto. Así es que eso es lo delicado. Y la autoridad tendría en un primer momento, si hablamos de simulación, estrictamente tendría que demostrar por qué existe la simulación o por qué considera que hay la simulación. Ojo. No solamente por falta de algunos elementos. Pero fíjate que estamos hablando ya de dos temas distintos. Porque por un lado, precisamente, la figura de la simulación, operaciones inexistentes, está salvaguardada en el 69B. Ahí viene, sí. ese ya trae sus Es una requisitos también. presunción. Sí, esa Claro, es una- y tiene el procedimiento ese es- para desvirtuar. Claro, y de todo esos un son proceso. actos dolosos. Aquellos Por son supuesto. dolosos. Pero aquí tú estás emitiendo un CFDI, o sea, tú estás cumpliendo con una obligación. Y a mí me gustaría ver en qué apartado del llenado del CFDI, en la versión 4.0, que seguramente tendrán que modificar la 4.0, para que puedan incorporar estos requisitos. Bueno, sí, porque Porque si porque no, por sí no, Lo que por pasa su es propia que naturaleza no podría ser. particularmente no, en mi opinión, no va en un documento, sino en la Pues esos son esencia. los requisitos. Sino en la esencia. Omar lo leyó, requisitos del son CFDI. requisitos del CFDI. ¿Cuál es el requisito Fíjate aquí? que aquí, 29. ¿Cuál es el aquí- requisito? Que Amparar. ampare operaciones existentes, no que diga que ampara operaciones Por eso, A mi ¿cómo lo juicio pones? debería de ir en ¿En requisitos ningún de lado? las deducciones. A mi juicio debería estar en requisitos de las deducciones, ¿Y el no en emisor? requisitos del CFDI. Pero ese es el emisor. Si es requisito del CFDI debe de estar integrado dentro de la plataforma del CFDI del 4.0 Claro. o del 5 y en alguno de sus anexos regular cómo se le da cumplimiento a esa fracción. Pero ¿qué incorporaría? En realidad esta parte, la verificación está, o más bien la calificación va a estar en cuanto a la validación, a la verificación o las facultades de la autoridad para determinar que los comprobantes no cumplen con estas características y entonces en consecuencia es falso. Sí, exacto, pero por Y es ejemplo, la que consecuencia, ahora pero ayuda, como requisito, vamos a ayudarle al contador. no ¿qué tiene que estaría, hacer? en mi opinión, no tendría por qué estar algún dato vinculado a en el propio comprobante. Porque sería muy subjetivo para No, la autoridad. Si nos Y- vamos y a lo- la parte del derecho penal, Y del lo va- derecho penal fiscal, el hecho de que no cumplas con ese requisito no significa que el comprobante sea falso. Tendría que Pero vamos comprobar viendo, ellos lo demás. ¿cuál es el requisito? El requisito es que el comprobante que yo tengo aquí ampare una operación que en la realidad existe. O sea, son dos alcances diferentes en mi opinión. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demostraría que? La operación que sea el primer alcance, primero, que es operación existente. el documento lo que tendría que demostrarse, y soy yo, en un momento que la operación, la materialidad. A ver, vámonos ahora Porque sí como si dijo esta- aquel, vámonos por partes. ajá. Operación existente, ¿cómo la demostramos?
con la materialidad, precisamente. Todo esto va a ser en cuestión de... Pero eso ya de lo la regulaban. Sí, Ya sí, estaba pero regulado. eso ya estaba regulado. Entonces vámonos al CFDI. O sea, Por el eso, CFDI, es a donde quiero llegar. Encontrar? O sea, en este caso el CFDI lo quieren dejar de ser un comprobante fiscal y lo quieren convertir en un medio de prueba calificado, lo cual requiere una reforma más profunda y reglas claras de cómo emitir ese CFDI. Sí, resolución miscelánea fiscal. Porque no distingue entre un error formal y una simulación dolosa. Sí, pero finalmente yo insistiría hoy y mañana y otros días. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el requisito que debe tener el comprobante? O sea, amparar la operación. Que ampare una operación que exista. Sí, estoy de acuerdo. El propio documento, porque no dice... Bueno, entonces no lo pones en el 29A. Por eso yo, en mi opinión, está mal puesto aquí. Sí, por eso decimos que es un requisito de las deducciones. Ajá, en mi opinión está mal puesto aquí porque en todo caso diría que el documento consigne, ¿sí? Consigne bajo protesta de decir verdad que se trata de un acto existente, como lo dice, existente, verdadero, o un acto jurídico real. Si me dice que lo consigne, entonces el documento deberá de tener eso. ¿Cómo se lo traducimos al contador, güey? O sea, ¿cómo le decimos al contador esta parte? ¿Cómo le decimos, oye, ¿vas a llenar un CFDI? Sí. Mira, la fracción novena no le hagas caso, es subjetiva. No. Lo que lo que referirías es que debes de tener cuidado que todos tus comprobantes fiscales estén soportados en una existencia y materialidad. Bueno, eso ya se hace. Que pueda ser demostrable. Eso ya muchas veces ya se hace porque ya se hace por el cuidado del 69B. Así es. ¿Sí de hecho, la evidencia para cualquier operación tiene que regirse bajo una trazabilidad, ¿no? Primer momento, segundo momento, tercer momento. Y ese 69B, ¿a qué hemos concluido todos estos años a que se refiere? A requisitos de las deducciones. Sí. No a requisitos del CFDI. Que bueno, por ahí a requisitos de la deducción. Que hay todo un tema porque a lo mejor el que le dio efectos fiscales en su oportunidad de defensa, pues acredita que recibió, ¿no? Entonces sigue haciendo deducible él. Pero yo no me defendí, yo no me enteré. Entonces el párrafo octavo del 69, yo nunca lo atendí. Y pues como no lo atendí, para mí no aplica la deductiva, pero para ti sí. Y recibimos el mismo servicio del mismo proveedor. Pero como tú sí te defendiste, pues tú sí acreditas, pero yo no me defendí, yo no acredito. Y contigo tendrá las consecuencias. Claro, sin dejar sin efectos. Yo insistiría tanto en esto de que no lo veo fuera de lugar. Lo ves fuera de lugar. Sí, ¿por qué? Porque en sí el comprobante no como por ejemplo, el inciso F, requisito. Los que expidan los comprobantes que distribuyan o enajenen hidrocarburos o petrolíferos deberán contener el número de permiso vigente concedido en la comisión. O sea, el comprobante debe tener ese dato. Sí, ahí sí. ¿Sí vamos bien? Aquí no lo dice así. Acá no refiere que yo consigne, que declare bajo protesta que refiera que la operación es existente o real. Sino lo que está dejando es que alrededor esté amparando una operación que realmente existe. Debe de haber algo que nos ayude en resolución. Y aquí me quiero regresar a la pregunta, ¿cómo le ayudamos al contador? Y voy a darle lectura a una serie de recomendaciones que tengo. Y cuando las acabe de leer me van a decir ustedes, oye, pues si no estamos viendo el 69B. Claro, es que vamos a caer a eso. Sí, pero realmente vamos, o sea, es eso, porque tiene un vínculo perfecto. Sí, porque yo te voy a decir pruebas contables y administrativas. Debes tener contrato o acuerdo comercial. Obviamente ese instrumento público-privado donde constan condiciones, objeto y obligaciones, órdenes de compra y entrega. Si las puedes correlacionar con el CFDI, qué mejor. Cotizaciones, proformas, cotizaciones aprobadas, bien. Tus registros contables conforme a normas de información financiera. Pero eso es contabilidad. Contabilidad. Eso es 28. Eso es pólizas contables, pero después te vas a pruebas operativas o logísticas. Debes de tener bitácoras de entrega-recepción, fotografías, videos, geolocalizaciones, documentos de transporte, cartas porte, guías, evidencias de embarque, evidencia de uso del bien o servicio, pruebas de pago, estados de cuenta, transferencias electrónicas, conciliaciones bancarias, pruebas de existencia del proveedor, domicilio localizable y visitable, personal, activos, infraestructura, alta del RFC, situación fiscal, capacidad operativa. Todas son requisitos de la claro, no, pero además finalmente sería una forma de demostrar. Yo diría ¿Qué caes en esto? Que lo que hay que tener son elementos suficientes que no dejen lugar a duda de que la operación se realizó. Y digo que no dejen lugar a duda porque en realidad
decimos el auditor puede pedirte todo lo que quiera para pretender demostrar que existe o no materialidad. Si no está regulado, yo creo que ahí es donde vamos a caer. Vamos a tener problemas. A esto que dice Omar. Sí. Pero a ver, Omar, fíjate esta situación. Primero nace esta propuesta de reforma, que es la incorporación de ese amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Excelente, ya lo puso ahí la propuesta. Pero ahora te voy a conceder a ti, el Estado, la facultad para ir a verificar esto. Entonces, ¿cuál es el parámetro que tiene la autoridad para venirme a verificar? Porque voy a tomar el ejemplo que tú mismo dices, Checo. En la propuesta de reforma de donde incorporas, vendes hidrocarburos, te dicen, ponme el número de permiso. Eso me lo van a venir a verificar. Hay un que revisar. Claro. Hay un que revisar. Incluso que tengas un permiso vigente, claro, o que no esté suspendido, claro, que no lo estés haciendo sin el permiso. Claro. Sí, por supuesto. Por eso la ley de amparo va enfocándose ahora. Cuando no tengas permisos, ya no te van a dar la suspensión si no lo tienes vigente. En la propuesta de las reformas a la ley de amparo, no procede otorga la suspensión del acto impugnado si tú no cumples con los requisitos para que sigas operando lo que estás operando. Pero regresando a este punto, me gusta tu ejemplo donde dices, es que aquí sí dice, mira, que tenga el permiso. Excelente. ¿Y aquí qué me van a venir a revisar? Yo insistiría en que no es algo que deba de consignarse en el documento. ¿Vemos la facultad? Sí, vemos la facultad en el siguiente bloque y bueno, por ejemplo, yo de las recomendaciones que hacía, la carta aporte, pues ya existe un anexo de carta aporte. Sí. Pero bueno, ¿y ahora qué vamos a tener? ¿Un anexo de contratos? ¿O un anexo de órdenes de compra? ¿Un anexo fotografías? Para cumplir con esos de entrega y hipótesis. recepción? ¿O cuántas fotografías debes de tener? Sí. No. O sea, Claro, la verdad evidencia es que suficiente. es muy ambiguo y bueno, y recordemos, durante el congreso que celebraron los magistrados del Tribunal Fiscal para analizar nada más cuál era el concepto de materialidad y del cual emitieron un compendio de 1000 hojas, decían, pues la materialidad se cumple pues según el sapo la pedrada. Hay que analizar de manera casuística ¿Cómo operan la...? qué tipo de prueba me genera adminiculadas entre todas el indicio de que es verdad. Claro. Hasta este momento ya te convencí de que existió o no existió. Entonces la parte es que hay que convencer a un tercero de que aquello existió. Las recomendaciones me parecen muy prácticas las que pone Omar, de que tengan en orden esto. Eso es contabilidad. Porque es todo lo que acompaña a tu contabilidad. Hablas de contratos, de pedimentos, de toda la documentación que tiene que generarse con motivo de la operación que estás amparando en tu Pero nos CFDI. puede llevar en un riesgo también porque a veces los propios documentos no demuestran Son insuficientes. la existencia de la operación. Por supuesto. Ahí tendrías que complementar muchas cosas. O sea, por ejemplo, vamos a suponer Pero que... él bien de repente- dijo con las evidencias de la Sí, o sea, fotografía. yo lo es- clasifiqué en 4 grandes rubros: pruebas contables y administrativas, pruebas operativas y logísticas, pruebas de pago y flujo financiero y pruebas de existencia de proveedor y cliente. Y cada una tiene su propia ramificación. Me parece bien. Es un Pues, tema bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a un corte y seguimos. En ese punto vamos a hacer un corte. Si les parece bien, es en la idea central de la propuesta de reforma es que tenemos el artículo 29A, le incorporarían la fracción novena. En esa fracción novena lo que pretende el Ejecutivo es que se demuestre que se tienen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Entonces no nos da más datos, o simplemente nos pide no te dice que es cómo un lo vamos a requisito hacer. del comprobante. Y es un requisito del comprobante fiscal. Es un requisito del comprobante, no de la deducción. Entonces, si es de la deducción, están en el 69. Sí, claro. Entonces, primero, tenemos que cumplir con este requisito para que mi comprobante evite caer en algo que se le llama falso comprobante fiscal. Porque si no cumplo, falso comprobante fiscal, de eso nos habló la propuesta. Y yo creo que deberíamos de ser aún más certeros analizando todas las fracciones del 29A para establecer cuál de ellas no existe dentro del comprobante. Así es. Claro. Así Para es. decir que aparte, que esta no existe, no va a existir, pero cuáles otras no Sí, existen. porque va a haber algunas que ya no deban están. de estar consignadas en Como el esta que comprobante. acabas de leer, Y otras verás. que son laterales. Sí, por eso yo la verdad es que no me viene a la mente una de las del 29A que no existan en el comprobante. Digo, en el comprobante específico, ¿no? Claro. Obviamente el de hidrocarburos existirá en el de hidrocarburos Cuando y no en esté. el que de servicios Yo no de estoy contabilidad. obligado, ¿no? O sea, Pero esta aplicaría a todos. sí, en amparar. entonces, pero habrá que entender, pues a ver si hay otras que no existan
y que las tengamos que cumplir de otra manera. Lo complicado sería los comprobantes fiscales que no cumplan con el requisito establecido en esta fracción se consideran falsos para efectos de este código. Y ahí es lo que decíamos al principio de esta intervención. Esta última parte, su segundo párrafo de esta fracción, hace match completamente con lo que dice el artículo 19 de la Constitución Política, donde, ahora sí, la prisión preventiva oficiosa. Prisión preventiva oficiosa. Que pretende, además, que habrá que analizar en otro contexto la regulación de cómo a partir de aquí está siendo reglamentaria de aquel artículo 19 constitucional. Cuando en teoría no parece. En su momento, cuando parecería que no alcanza. Y que esto lo va a vincular con el 113 bis en un momento para calificarlo como delito, porque también se modifica aquel para definir y dar el alcance a los comprobantes falsos. Que eso lo estaremos viendo en el siguiente programa. Muy probable vamos a retomar los diferentes módulos, porque este es el primer programa de una serie de programas que se pretenden hacer, haciendo ese tipo de análisis. 20. Vamos a hacer todo el año, vamos a estar con Yo eso. creo que todo el año, apenas en diciembre del 26 vamos a entender qué quiso decir. Muy bien, señores, Sí. hacemos una pausa, nos quedamos con esta idea central y pues bueno, hablamos en este apartado, hablamos exclusivamente de lo que viene siendo esta propuesta de reforma a la fracción novena del artículo 29A Código Fiscal de la Federación. Continuamos en unos momentos. Gracias. Pues muy bien, señores contadores, contadoras, continuamos con el análisis de esta propuesta de reformas fiscales. Hemos visto nada más dos apartados. El último que estábamos viendo es la incorporación de una fracción, la fracción novena al artículo 29A Código Fiscal de la Federación, donde esencialmente y de lo que nos habla es que pues básicamente que los comprobantes deben amparar operaciones existentes, operaciones verdaderas y actos jurídicos reales, y en su defecto, si no se cumple con esta situación, caemos en lo que son falsos comprobantes fiscales, y por acá estábamos haciendo una serie de aportaciones y análisis de lo que puede llegar a implicar. Vamos a continuar porque la propuesta de reforma por ahí está bastante interesante al incorporar un nuevo artículo, que es el artículo 29A bis Código Fiscal de la Federación. Fortalecen el artículo 42 con un ejercicio de facultades de comprobación y un 49 bis que pretenden incorporar. ¿Por qué estos tres artículos? Estos tres artículos tienen que ver con el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad para que en un momento determinado puedan acercarse al contribuyente y validar a través de estos ejercicios que se están cumpliendo con estos requisitos del 29A, que son las operaciones existentes, operaciones verdaderas o actos jurídicos reales. Entonces, mi estimado Checo, ¿de qué van estas propuestas? ¿Cómo lo está manejando el Ejecutivo? Pues yo creo que la primera parte que deja aquí muy a la vista es esa posibilidad que tenga la autoridad casi en todo tiempo de estar verificando las operaciones, la existencia y materialidad de las operaciones también, y con esta incorporación del 29A bis que platicabas, en realidad le está generando una facultad muy especial, porque en el ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad refiere que si la autoridad detecta que los comprobantes no están cumpliendo con esas características que platicábamos hace un rato, o con el requisito, entonces desde aquí pueda revisar y darle los efectos que se consideran también para el documento falso. Y la parte importante aquí es en que normalmente la orden de visita pues tiene un objeto o propósito a la hora de que se emite, o en una revisión de gabinete o en cualquier otra, el objeto o el propósito que refiere. Y entonces la parte es que va a ir a revisar, va a ir a ejercer una facultad que está contenida en otro artículo, que es la verificación de comprobantes fiscales. ¿La misma autoridad que te ejerció la facultad de comprobación puede verificarte que cumpla los requisitos? Así es, a la vez, aunque no lo refiera a la orden de visita, por ejemplo. Entonces basta con que lo vea y entonces le pueda dar los efectos que considera. O sea, estamos hablando de que van a haber dos facultades para la autoridad ejercidas en un mismo acto. Es lo que queremos entender. Sí, finalmente. De hecho, al final de lo que dice, lo atrae. Este claro. 29A le da esa oportunidad. ¿Por qué no le damos lectura a esa propuesta del 29A? ¿Cómo estaría quedando? Esto es muy larga, ¿no? O sea, Nada más el primer párrafo. El 29A bis es Gordito, ya me perdí. Sí, no te sí, es preocupes. 29 bis, 42 fracción quinta Sí. inciso G y 49 bis. Nada más Nada más como para ponernos en para contexto el efecto. de lo que se trata esta incorporación, esta facultad, pues naturalmente tiene que ver
con que exista previamente una facultad de comprobación que pueda estar ejerciendo la autoridad y se vincula con el artículo 29 Avis. Sí. que es el que se está proponiendo Dice- incorporar. ¿Y qué les parece si le damos lectura ¿Quiero para leer- efectos? lo leo completo? Sí, no, el primer párrafo, a ver. Sí, ve, de cómo dice el artículo 29 Avis, cuando las autoridades fiscales se encuentren ejerciendo cualquiera de las facultades establecidas en este código y detecten el incumplimiento al requisito establecido en el artículo 29A, fracción novena de este código, podrán determinar lo que corresponda conforme a la facultad que estén ejerciendo, Ok. sin que se requiera agotar previamente el procedimiento a que se refiere el artículo 49 bis del que platicaremos. Vámonos ¿sí? a él de una vez, ¿no? Con relación al artículo 42, fracción quinta, inciso G, ambos del presente código. Hasta ese momento nos está diciendo, oye, si hay una autoridad que está ejerciendo una facultad de la que sea y detecta que está ocurriendo un incumplimiento con tus requisitos fiscales del CFDI, te puede aplicar el procedimiento del 29A. Así es. El 29A. Del 42 Del incluso. 42. Sí, Sí, bueno, 42. no del procedimiento, sino la determinación de los efectos del comprobante que en ese caso no cumpla con los requisitos del 29A. Sí. Y entonces el mismo 29A bis te remite a un procedimiento que viene en el 49 bis. Que ese sería 42 cuando se fracción ejercita quinta, de manera inciso G, separada. que es visitas Claro. domiciliarias, y 49 bis. Ujú. ¿Y a qué se refiere eso? Que a mi juicio son 3 facultades, no son 2. Sí. A A ver. mi juicio son 3. O sea, la del 29 bis es una facultad, Sí, porque le está diciendo puede hacer lo siguiente. si ya está ahí, Claro, puede Sí, hacerlo. Puede hacerlo. Entonces, para mí es una facultad. Ujú. De tal suerte que los visitas domiciliarias, los créditos fiscales tendrían que venir sustentados, fundamentados en ese 29A. En el momento en el que se esté determinando que algún comprobante es falso y le den esos efectos. Sí, bueno, Sí, yo diría desde que, la facultad de comprobación. diría que desde el inicio, desde el objeto de la visita. Sí, tendría porque que ya, venir también fundada en el la tiene. 29. Ya la tiene. Si El la ejerce o 29A. no encuentra nada. Pero pues si no te tiene lo por qué cita, aplicar. no pasa nada, porque ese 29A bis te dice, cuando la autoridad esté ejerciendo cualquier facultad, puede hacer esto. Así, pero si en consecuencia de ejercer esta facultad que le permite el 29 bis, si determina contribuciones o me causa una afectación, determina tiene que comprobantes fundamentarlo en falsos. este. Ay, bueno, ahí sí. Tendría eso que sí estar se- fundamentado de origen en eso. Sí, de origen. Así es, o sea, es porque es un elemento esencial de la orden de visita. Ujú. Porque el 42 fracción quinta son prácticas de visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar que cumplan las obligaciones de que los comprobantes amparen operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. Entonces esa es otra segunda facultad. Sí, la del 49 El bis. 42 fracción 42, quinta, inciso G. Sí. Y luego ya te vas a la específica del 49 bis, dice, para los efectos de lo dispuesto en el 42, primer párrafo, fracción quinta, inciso G, que es esta que acabamos de Y leer, que- las visitas se realizarán conforme a lo siguiente. Es el procedimiento de la Ese es el facultad. procedimiento de la facultad. Ujú. Entonces, por eso a mi juicio son los 3. 3 momentos en que se Son pueden aplicar. los tres que tendrían que aplicarlas en conjunto, porque bueno, y cómo lo veo yo, el 29A pues introduce la posibilidad expresa de que durante las facultades la autoridad verifique la veracidad, existencia y sustancia del comprobante. Ujú. El 42 fracción quinta, inciso G, lo que añade es una nueva facultad de comprobación, que es la de verificar que los FDIs amparen operaciones reales y en su caso determinar de que se trata de comprobantes falsos. Y el 49 bis es el procedimiento específico para verificar la veracidad de los FDIs y las consecuencias son severas, que es rechazo de los efectos fiscales del comprobante e incluso la suspensión temporal de la emisión de CFDIs. Que aquí es donde está Eso uno de los total. riesgos especiales que se alcanzan a observar, porque desde este primer momento, casi en la primera presencia de la autoridad, basta con que haya la presunción de que los comprobantes no cumplen con esos requisitos o que son falsos, para entonces emitir esta visita. Claro. Y en ese primer momento llegando podrían suspender la emisión de los comprobantes. Una cuestión verdaderamente peligrosa porque vulnera cualquier otra situación, un procedimiento que sí está establecido en otros parámetros, ¿no? En el 17H bis, donde sí hay un procedimiento, Claro. hay tiempos donde se puede demostrar y desvirtuar incluso aquello que refiere la autoridad, cuando aquí
desde este momento dice, también se ordenará la suspensión de la omisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. ¿Sí? Así es, ese es el procedimiento del 49 bis. 49 y en el bis. 49 bis te dicen, oye, vamos a concederle facultades a la autoridad para que pueda Ni modo. lograr la verificación que esos comprobantes cumplen con los requisitos del 29A. Ujú. Que dice, ok, vamos, Sí, esa es una facultad que ya tiene. Que a mi consideración está equivocado el que dice que la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales por internet que emite el contribuyente son falsos. Ujú. O sea, él ya llega juzgando. Él cuando llega con su orden de visita ya juzgó que son falsos. Prejuzgó. De hecho, Sí. No, ya juzgó. Ya Sí, porque juzgó. ya no estamos ante una presunción en realidad. Él está Ya diciendo. es una afirmación. Es una afirmación porque él porque- está diciendo por qué son falsos. Cualquier bueno, las presunciones ¿Por qué se presume, refiere sí? al 68, se te admiten la prueba en contrario. Ajá, y no hay consecuencias Pues son hasta Aunque tanto. aquí sea, pero es en otro momento. Y te digo, aquí ya dice por el cual presume que los comprobantes son falsos. El hecho de que utilice la palabra presume, Ujú. eso no significa que te estén dando derecho de audiencia, porque en Nunca. ese mismo momento dice que ordenará la suspensión Así es. de emisión de dichos comprobantes. Es decir, ¿Qué es esto? ya vas Ujú. a sufrir Sí. la consecuencia de la presunción sin haber tenido el derecho de audiencia previa. ¿Cierto? No, ya Ni ya que llegó se- calificado. Ni que se trate de un acto de autoridad firme. No, porque es una presuntiva. Entonces, no, pero inclusive en las presuntivas para efectos fiscales del 55, no pagas el crédito hasta que no se afirme. Y que finalmente aquí, Sí, digamos no, que la sí, consecuencia final Sí. es la determinación o no de los comprobantes falsos. Esa es la consecuencia final. Y esta es una consecuencia Intermedia. inicial que te causa un perjuicio. Así es. Y Completamente. que entonces vulnera algunos otro derecho personalísimo. Y procedimientos, mira, por ejemplo, esto así como está redactada esta propuesta, lo que nos indica que te pueden suspender la emisión del certificado sello digital, del CFDI. Oye, eso tiene que ver con el certificado sello digital. Es Sí. decir, con tu constancia de situación fiscal, con tu certificado de sello digital. Y eso viene en el otro artículo, no viene ahí. Sí. Viene en el 17H bis. A mí me parece que este artículo está adicionado simplemente para que la autoridad tenga la posibilidad de actuar por consigna en contra de un contribuyente. Claro, pero además vamos viendo en el otro alcance, porque que será el momento de defender el contribuyente, porque finalmente se ordena la suspensión de la emisión de dichos comprobantes, no la cancelación ni la restricción de los sellos. Del certificado de sello digital. Entonces finalmente es una instrucción, una orden, es a partir de este momento no puedes emitir comprobantes. ¿Y cómo haces esa suspensión de emisión de comprobantes fiscales? Pues el certificado de sello digital. Y finalmente, realmente qué fuerza, así es, pero la norma no refiere a una restricción o cancelación, ni siquiera la restricción de los No, sellos. es que es lo que te digo, o sea, como que se contrapone con el espíritu del 17H bis, Así es. que es la suspensión provisional o la restricción de La utilizar restricción Pero provisional. Claro. es esta otra, me parece que estas reformas o situaciones que se plantean un poquito correteadas con un objetivo radical. ¿Por qué? Porque de pronto lo refiere, a ver, te voy a suspender la emisión de los comprobantes y sin cumplir el procedimiento del 17. La gran duda es cómo Porque además cómo lo refiere, o sea, suspendes. sí lo refiere, es que sin cumplir el procedimiento del 17H. Completamente se desaparta de lo que del procedimiento del 17H bis, ¿no? Y de manera expresísima. Sí, lo omite cumplir con una formalidad. Y lo deja de manera expresa porque se ordena, en estos casos no será. Vamos a leerlo con calma, Sí. si te gusta. Dice, Estamos entonces, hablando del artículo 49 bis y Es una el incorporación. segundo párrafo, ¿no? Pero- Es Voy el segundo con el párrafo de la fracción primera. También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. De la orden. Listo. Sí, ¿Hay razón o no hay aquí yo razón? quisiera hacer un análisis de vocablos, porque hay que entender, el 17H habla De de la restricción restricción temporal Sí, o de claro. la cancelación. Ajá, No, de hecho no no habla de la cancelación. suspensión. Es a lo que me refería hace un momento. Dice, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos Así certificados, que sería la cancelación, Ajá. las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos. ¿Cuándo? Y hay una serie de causales.
Aquí hablamos de dos elementos, de dos vocablos. Uno es restringir y el otro es dejar sin efectos. Acá hablamos de suspensión, no es lo mismo. Es a lo que me refiero hace un rato, porque Sí. porque el alcance aquí es simplemente tendría que ser una instrucción. O si lo van a hacer análogo, pues digo, es una pena inusitada, no pueden Así ser es. por analogía, Sí. porque estamos hablando de penas. Pero aparte no finalmente coincide. trascienden en algo muy especial, como decía hace un rato. La gran duda es cómo logras como autoridad la aplicación de este párrafo. Tendría que hacerlo a través de una instrucción nada más, una orden, y entonces hasta dónde tiene la facultad de realmente ordenar que yo ya no siga emitiendo comprobantes. Que es cuando se vincularía con el 17H bis. Porque que es la restricción temporal del fíjate, uso del esta sería certificado. una prohibición para expedir. En la otra es una restricción. Restricción, se contrapone. Sí, entonces aquí es la prohibición, es no puedes emitir comprobantes. Y está pero bien sí interesante, puedo, por- sí, pero no debes. Sí, es que es diferente, porque vámonos a la teoría del derecho penal. Esta es una restricción de hacer. Ujú. O sea, esta es una orden de no Es hacer. una prohibición, sí. Una prohibición de hacer o una orden de no hacer. Y en el otro no es una prohibición, el otro es una restricción. Aunque quieras hacerlo, no puedes. Y es una facultad que es una acción que realiza la autoridad. Sí, Pero que se puede subsanar porque cuando tú entregas tu caso de aclaración se reactiva. se reactiva. Así Así es. Deja de tener vigencia el 17H bis, pero si no cumples, si no aclaras, pues caes en el 17H, que ahora sí es la suspensión de los certificados de sello digital. Y Entonces, aquí lo peligroso va a estar en este contexto porque parecería que lo pretenden en una analogía, ¿sí? O en una similitud también, no se porque cuando refiere que en estos casos no será aplicable el artículo 17H pues bis, ya lo dejas sin efectos. ¿sí? De este código, y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución a este procedimiento. Así es. O sea, mientras te están revisando, no puedes emitir comprobantes porque te suspendieron la emisión de comprobantes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto va a durar? Que podemos adelantarnos, que son 24 días. Pero el caso práctico y el real que ha sucedido últimamente es el siguiente. A ver, ¿me revisas todos los comprobantes fiscales o con uno fue suficiente? Ejemplo, nosotros tuvimos una aplicación del 17H bis, que por cierto nos fue muy bien, creo que a ti te habían consultado el mismo caso. La empresa enajenación de combustible nos aplican 17H bis, ingresamos documentos para aclarar que no nos dedicamos a esta actividad, nos aplican 17H y nos dicen, debiste haber demostrado y para que te regularices necesitas darte de alta en la ley de hidrocarburos. Le insistimos que no, que eso es ilegal. O control volumétrico. Llenamos el formulario del 47, la ficha de trámite del 47 diagonal CFF y nos dan la razón. La autoridad llega y nos resuelve favorablemente y dice, reactiva tu certificado de sello digital y aquí está la liga. Y en horas después de la resolución, lo reactivamos. Oye, pero ¿sabes en qué paró el análisis de la autoridad? Dijo, de tu cúmulo de pruebas que nos presentas, donde le diste más de 780 CFDI a esta empresa, solo 3 amparaban la venta de combustible, pero no es ni venta, porque tú también, como lo dices, le colocaste que es un servicio. Entonces fue un servicio, no venta, me dice, y te doy la razón, y con eso lo superamos. Pero espérame, Sergio, Omar, ahí fueron 3 certificados. Aquí, ¿cuántos certificados? No hay una prelación, no hay una graduación en lo. Él dice, yo presumo. Fueron 3 comprobantes, no 3 certificados. Sí, 3 comprobantes fiscales que emitió este cliente. Pero aquí yo presumo que estás emitiendo CFDIs. ¿Cuántos? Ajá, ¿De con cuántos me operaciones. vas a parar la operación? ¿Por uno? Sí. ¿O por cuántos vas a parar Pero es la que operación? además aquí hasta ese momento está en la presunción. Pero ya Todavía te ni está limitando, siquiera, claro. o sea, puede ser 1, 2, 3 o nada. Y todavía no hay resolución O definitiva. nada, o incluso 0. A ver, desde su punto de vista, la forma en que está redactada este segundo párrafo, ¿podría soportar un análisis de inconstitucionalidad? En mi opinión, sí. Sí, el procedimiento no tiene como tal las mínimas garantías de un proceso. Aquí ya fuiste prejuzgado, ya sufriste la sanción y ni siquiera ha iniciado el proceso. Sí, Así ni es. siquiera. O sea, lo único que te avisaron es, Hay una te notificación. presumo que son falsos, están suspendidos tus sellos y voy a hacer una visita domiciliaria para revisarlo. Y parecería que bastara con su motivación. Y Sí, no pues hay tiene una suficiente. fecha, no hay una fecha pues así clara en cuanto a
a números que saquemos de plazos para decir, a ver, esto cuánto va a durar. O sea, el otro elemento del 17H es muy claro. O sea, en el HBIS, o sea, tienes un procedimiento que si logras desvirtuar la suspensión de manera práctica en el corto plazo. Claro, en 24 horas te reactivan. En un proceso, ¿qué te podría decir? 10 días, puedes estar fuera. Digo, ya en el peor de los escenarios 40, ¿no? No, si te aplican el 17H, pues ahí sí. 3 meses. 3 meses, o sea, ¿no? 40, sí, pero acá... No, este, desde mi punto de vista, sí soportaría un análisis de inconstitucionalidad, y yo tomaría como ejemplo, para los abogados que nos ven y nos siguen en este tipo de charlas, yo tomaría como elemento precisamente la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los colegiados de circuito, en los que analizaron si era inconstitucional o no el artículo 17H bis y el 17H. ¿Y qué resolvieron los tribunales? Se dio la Claro, dijeron en ese momento, no es inconstitucional porque no es el último acto. De tal manera que es improcedente el juicio de amparo indirecto cuando te aplican el 17H y te citan la jurisprudencia, te dicen, es improcedente. Materia de desechamiento de forma inmediata, por no agotar el principio de definitividad. 61 y 63 de la ley de amparo, te desechan de plano tu amparo indirecto porque no es tu último acto definitivo. No es el último acto definitivo porque el mismo artículo 17H tolera una aclaración llenando la ficha de trámite 47 diagonal CF. Y tiene en sí mismo... Que es del 17H bis. Sí, 17, no, es otro trámite distinto. Primero agotas el 17H bis y ahí llenas una ficha de trámite que debe ser a 200 y tantos, 72. Sí, que es la que te da la audiencia previa y que además tiene la posibilidad en la práctica de te levantan una medida cautelar para que puedas seguir emitiendo CFDIs mientras dura la resolución. Pero el 17H se va en la restricción definitiva. Ya en la definitiva. No, cancelación. Que técnicamente se le llama suspensión definitiva porque no te cancelan, porque lo resolvió la Corte. Dijo, espérame, no te está cancelando, dice, porque lo puedes volver a reactivar. ¿Cuándo lo vas a volver a reactivar? Cuando te corrijas. Oye, entonces en este caso que les planteaba, no nos corregimos porque demostramos. Sí, que tenías la razón de por qué no. Pero fíjate, en este apartado no es igual. En este apartado no cabe la hipótesis de desechamiento que establece la jurisprudencia con la cual te desechan amparos indirectos. Y te tienes que esperar además en este caso hasta el último momento para donde se determine en una resolución qué fue lo que ocurrió. Y aquí es donde podríamos ya tuviste la afectación. Parte. Totalmente. Y es en esta parte de incertidumbre y de inseguridad jurídica, pues sí, en mi opinión cabe. Podría caber. Perfectamente, sobre todo por la afectación económica que te genera alrededor. Completamente, imagínate. Sí, te paraliza la actividad económica, pero además, sobre todo, no hay una garantía de una resolución firme que determine la falsedad, que esto es una medida preliminar, de naturaleza cautelar, pero con efectos definitivos. Y esa es su inconstitucionalidad. Totalmente, no agotó el procedimiento. Sí, pues violenta el principio de legalidad. Está bastante interesante ese procedimiento, ¿no? También, obviamente, yo también considero que se violenta el debido proceso, porque pues no hay garantía de audiencia previa, no se puede aplicar, te lo pueden aplicar de forma automática o discrecional. Y de ahí que yo digo que esta adición es con consigna para poder fastidiar a ciertos contribuyentes que son inquietantes al régimen. Es una medida política. Podría ser. Puede tener nombre. Sí, pero sí, claro, podría tener nombre y una mueblería y una televisora. Sí, no, sin dudas. Tiene todos los tintes de ser un procedimiento netamente fascista. Que lo que se utilice simplemente sea para presionar a ciertos contribuyentes que le son molestos al régimen, en cualquier área. Pero ya sobre los cristianos a pie, pues también les va a afectar, ¿no? Y entonces ahí es donde pareciera que esta porción normativa podría soportar un análisis de inconstitucionalidad. Sí. Cuando hablo que le son molestos al régimen, no digo que le sean molestos a la presidencia de la República, le pueden ser molestos al administrador local. Sí, que le caiga. Porque además ni siquiera es una facultad discrecional que esté a una objetividad o a un análisis de parte del auditor, de parte de la autoridad. Es una orden por disposición de ley. Por Ministerio de Ley actúa el Estado. Y eso... Porque así lo dice. Sí. También se ordenará la suspensión de la omisión de dichos comprobantes. Así hay que estudiarlo con calma. Esperemos que haya alguna discusión seria
en el Congreso respecto a este punto y no pase, ¿no? Pero todo indicaría que por ahí va. Ahora, la pregunta que nos atañe esta tarde siempre con los que nos siguen. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque por eso la insistencia de que sí va junto con pegado. ¿Se acuerdan que hace rato platicábamos que si la redacción del artículo 29A con la nueva incorporación decía o no decía que todos juntos? Desde mi punto de vista este es el punto medular. Cuando caemos en ese 49 bis, ahí me habla de todos. No me va a revisar cada requisito. Me dice, si la autoridad ejerce facultades ya de verificación de esos comprobantes, me va a revisar todo. Y es ahí donde yo me regreso a la propuesta del 29A y sí habría que sugerir que evidentemente, y cuidar sobre todo las formas como lo van a hacer, ¿no? Desde mi punto de vista, sí debería estar en el comprobante fiscal. Sí debería haber un apartado donde me permitan seleccionar que es existente, que es real y todo esto que nos pidieron. Porque si de lo contrario se lo dejamos a la autoridad como está, va a actuar sobre la subjetividad. Y bien lo dices, si va con carta de dedicatoria, pues a los que va a afectar pues son a muchos. No, y yo insisto, al ser requisito del comprobante, está regulado por el anexo del CFDI. 4.0 en este momento. Y con lo que le corresponde. Entonces tiene que haber un anexo que te permita establecer ese requisito. Y reitero, si tú le das lectura a todos los del 29A, todos los que están ahí en las fracciones, todos aparecen en el CFDI que le corresponde. Pues bastante interesante. No hay un solo requisito ahí de los que puedes darle lectura que diga este es subjetivo, este lo presumimos que lo contiene. No, porque se identifica perfectamente en su alcance, como hace rato lo leíamos. Esta parte, decir, es de qué manera lo puedo plasmar en un documento. En mi opinión, yo insistiría y no hay una razón. Sería motivo de la impugnación, porque si me vienes a revisar el certificado sello, el CFDI, y no me dices qué porción del CFDI vienes a revisarme, pues te lo estás tomando en ni el periodo, claro, bueno, tiene que estar perfectamente definido. Reiteremos que si se trata del objeto de la visita domiciliaria, es la de revisar que el comprobante ampare operaciones, los comprobantes fiscales ampare operaciones reales, verídicas y de actos jurídicos, pues de entrada debería formar parte del objeto de la visita. Y debe de estar definido ese objeto en su alcance. Y en su caso decirme dónde lo vas a buscar. Sí. Claro, ¿dónde lo quieres encontrar? ¿Cuál es el elemento y si no existe dentro del CFDI, pues es inexistente tu facultad, porque lo que quieres revisar no existe en la materia, o sea, en lo físico, claro, en lo que puedes ver. Porque finalmente ya la posibilidad de identificar la materialidad ya la tienen. Ya la tienes. Sí, porque esa la tienes que cumplir para no caer en el 69B. Sí. Y por eso yo insisto, esto es materialidad, y de ahí que les dije, todas las recomendaciones que les den van a decir, oye, estamos hablando del 29 33, fracción, sí, que novena, no estamos hablando de contabilidad y del 69B y de materialidad o razón de negocios. Por supuesto. Un tema interesante, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué les parece si armamos otra mesa para darle continuidad y y enfocarnos a otros artículos muy interesantes también que vienen, ¿no? ¿Les parece bien ese ejercicio? ¿Y qué hace falta? Yo creo que la discusión mucho. Ha sido buena porque nos deja ver otro alcance. Esto, como bien decía hace un rato, no se trata solamente de pasar la vista la lectura por el texto, sino ver qué hay más allá y de qué manera te va a perjudicar, de qué manera te va a beneficiar. Por supuesto. O cómo prevenirlo, ¿no? Yo me quedo con esta última idea que dice Sergio, Omar también, vamos a ver qué tenemos que hacer para los que estamos en el ámbito normal, no para los de la carta dedicatoria. ¿Qué podemos hacer con estas reformas? Desde mi particular punto de vista, y una breve conclusión, sería que aprovechar las áreas de oportunidad que existen ahí. Mejorar la parte corporativa, la evidencia en la materialidad de las operaciones, la evidencia en la parte contable, hacer todo un acompañamiento y una sinergia entre contadores y abogados para lograr tener lo más robusto la información y documentación que en un momento determinado la autoridad pudiera llegar a tener. ¿Les parece bien? Sobre todo que las empresas o los empresarios se vayan ocupando de tomar una empresa con mayor seriedad. Completamente. Y entender que tiene una estructura, tiene una razón, y normalmente pensarlo con que hay una serie de obligaciones que cumplir y no son solamente el hacer la contabilidad, que por cierto habrá que decir que la contabilidad, y hay que decir no es
solamente para pagar impuestos, sino para que genere una realidad financiera de la empresa Completamente razón. y que a partir de ahí se puedan tomar decisiones acertadas y entonces darle el valor necesario y suficiente también a los contadores públicos, que además también pueden ser asesores fiscales, ¿no? Completamente A veces se de piensa que es, dicen, es un mal innecesario, un mal necesario, pues no lo es. En realidad, vean todas las consecuencias que puede tener. Creo que en otro momento podríamos platicar de las consecuencias de los incumplimientos. Me parece muy bien. Sí, platicar de las historias de terror de Las historias de terror. En Como este octubre, que si les quieren, platicaron. con las Sí. brujas. Ah, bueno. Sí, Noches de terror Noches de contable. terror. Sí. En las Pues bueno. noches de terror. Para mí es muy grata esta charla, creo que bastante nutrida para hacer una primera ocasión. Nos faltan, nada más analizamos 3 posiciones en propuesta de reforma, faltan más, ¿no? Ya iremos viendo con calma, a lo mejor no vamos a abordar todas, a lo mejor otro tipo de mesas con algún tema fiscal, un poco más de impuestos que vienen en las propuestas de reformas del impuesto de la renta, ley de IVA y todo este rollo, ¿vale? Entonces, de momento, si les parece bien, cerramos esta primer charla. ¿Sí? Muchas gracias. Pues al contrario, gracias Muy a ustedes, amables. gracias Gracias, Sergio, amigo. gracias Omar. Señores, pues de momento es el primer avance que les hemos tenido preparado esta tarde para ustedes. Espero que sea material de provecho. Pongan atención de las cuestiones que hemos planteado. Evidentemente, completamente debatible los temas y esa es la intención. Que se tenga información para poder generar nuevos conceptos, nuevas ideas y sobre todo poder tomar acciones en las empresas y sobre todo también como contadores y abogados. Gracias por sus amables atenciones y cualquier duda, comentario, estamos para atenderlos en las redes sociales. Se despiden Sergio Ledesma, Omar Pérez y su servidor Fernando Muchas Manzanilla. gracias. Hasta la próxima. Saludos.